Saludos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a El Vértice. En la primera parte vamos a tener una entrevista que puede resultar muy interesante para, sobre todo, aquellas personas que tienen hipotecas y que, bueno, pues han sufrido o están sufriendo aquello de las cláusulas suelo o esas otras cláusulas donde aparecen gastos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a intentar aclarar todo esto de la forma más didáctica posible con una persona que sabe mucho de todo esto, evidentemente. Es una abogada, se llama Mari Carmen Teruel y enseguida la saludamos. Antes también recordar que en nuestra segunda parte tendremos nuestra habitual tertulia, coloquio, para hablar de los temas más candentes de la actualidad local, regional, comarcal también, por supuesto, nacional y también internacional. Estarán hoy con nosotros pues Marisol Morente, José María García Bahillo, que se incorpora a nuestras tertulias, y también estará con nosotros Elisa Campoy. Bueno, pues como decía, en esta primera parte saludamos ya a Mari Carmen Teruel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros. Qué bien, cómo me alegro que hayas aceptado esta invitación. Bueno, eres abogada desde hace 20 años ya, en ejercicio. Sí. Pues parece mentira porque se te ve muy joven, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Bueno, también eres la diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Lorca, ¿no? Sí. Y además profesora en la UCAM. En el máster de la abogacía, profesora colaboradora. Ajá, en el máster de la abogacía Sí. también. Bueno, y además supongo que serás amas de casa, mamá y no sé cuántas Sí, cosas más. también. Y yo digo, También. ¿y cómo tienes tiempo para todas estas cosas? Pues, En fin. pues se tiene. A mí es se que lo saca. del tiempo es algo que me lleva muy de cabeza. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Sí. Y a mí me gustaría lo primero definir o que nos definieses qué son las dichosas cláusulas suelo de las que estamos oyendo hablar en los últimos tiempos muchísimo. Porque antes sí se oían, pero ahora con eso de que es posible que los bancos tengan que devolver dinero, la cosa se está poniendo bastante caliente. Pero, ¿qué es esto de las cláusulas suelo? Pues mira, Jorge, no es posible que tengan que devolver dinero, es que lo van a tener que devolver. La definición de cláusula suelo nos la ha dado recientemente el famoso Real Decreto Ley que aprobó el día 20 de enero, hace apenas unas semanas, nuestro Gobierno y las Cortes Generales, que es un Real Decreto Ley 1/2017 por el que se establecen unas medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de estas cláusulas. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Uno va al artículo 2.3 de ese Real Decreto Ley y te da una definición de lo que es cláusula suelo. Pero lógicamente esa definición para un ciudadano de a pie, claro, para un consumidor que en definitiva son los afectados por esta situación, no le basta. ¿Por qué? Porque carece de conocimiento jurídico y no puede interpretar si tiene en su escritura o no una cláusula suelo. De hecho, a mí continuamente amistades me preguntan: oye, Mari Carmen, ¿tendré yo cláusula suelo? Yo es que leo la escritura y no me entero. Claro. Pues claro que no te enteras, porque las escrituras son productos financieros con un lenguaje muy complejo y a veces es muy difícil saber si uno tiene cláusula suelo o no. Ya, o sea que no pone claramente en ningún sitio, no. digamos, esto No, es la una cláusula cláusula suelo, no. Vale, no. No. Y además suelen ser cláusulas que se ponen de forma accesoria, un poco encubiertas, a veces en un entramado de una cláusula muy amplia, con Madre muchos mía. datos, y el consumidor, claro, no sabe y no alcanza a entender las consecuencias económicas y jurídicas que tiene esa cláusula. Claro, pero eso está puesto con muy mala intención, ¿no? Está puesto con mala intención, Sí, no, sí. es una estrategia Ya. de negocio Bueno. que implantaron los bancos, una mala praxis bancaria, Sí. pero siempre guiada pues con su estrategia de negocio obtener el máximo beneficio. Ya. Yo si tuviera que explicarle a un ciudadano de a pie lo que es una cláusula suelo, le diría: pues mire, coja usted su escritura y váyase al apartado que habla de los pactos financieros. Verá que habla del capital, de la amortización y luego un pacto que habla de los tipos de interés ordinario o remuneratorio. En ese pacto, en esa cláusula, usted tiene que observar primero que su escritura sea de interés variable. Vale. Que usted haya pactado que anualmente el banco le va a revisar los tipos de interés en función de las variaciones que experimente el tipo de referencia, que normalmente suele ser el Euribor, Sí. más un diferencial, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que después de explicarle en esa cláusula, incluso con fórmulas matemáticas, cómo se determina ese interés anual cuando se revisa anualmente la hipoteca, los bancos suelen poner: no obstante lo anterior, cualquiera que sea la variación que experimente el tipo de interés, este no podrá ser inferior a la cantidad de X% de interés nominal anual. Ajá. De tal forma que lo que te han vendido
como una hipoteca, un préstamo o un crédito garantizado con hipoteca a interés variable, al final y se han convertido en un interés fijo. ¿Por qué? Porque los bancos tienen especialistas, economistas, hacen estudios de mercado, saben las evoluciones o pueden intuir las evoluciones que el Euribor iba a poder tener en un futuro en base a esos estudios de mercado, pues lógicamente ya se esperaba y se aventuraba una bajada brusca de los tipos de interés. Ajá. De tal forma que el consumidor que está pensando que firma un préstamo con unos intereses que en un momento dado le pueden ser beneficiosos, claro, se encuentra con que a la postre va a pasar de pagar un interés variable a un interés fijo. Vale. También se ha dado la circunstancia de que esas cláusulas las suelen enmascarar o las suelen presentar con lo que se llama una cláusula techo. Se hace una cláusula techo-suelo. Sí. Se dice. Es decir, que al final queda, digamos, delimitada, queda ahí lo del techo y lo del suelo, queda delimitada por arriba y queda delimitada por abajo. Pero esa delimitación que se hace por arriba resulta engañosa para el consumidor. ¿Por qué? Porque él está pensando que el que le establezcan un límite por abajo es una contraprestación a ese techo que le suelen poner. Se suele poner un techo de un 15%. El cliente, el consumidor, no pagará más de un 15%, cualquiera que sea la variación, pero tampoco pagará menos de un 4%. Pero si nos damos cuenta, ese techo es muy alto. Un 15% o sea, casi es muy inalcanzable, alto. ¿no? Claro, casi inalcanzable. Pero el suelo es alto. Claro. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, el Euribor ahora en el 2017 está al 0,101%. En el año 2009 creo que estaba al 2,5 o 0,5. Nunca al 4, vamos, no. O muy difícilmente. Y cuando sumamos ese Euribor con el diferencial, que suele ser un 1, un 1,25, con las variaciones a la baja, la bajada que ha habido del Euribor, nunca se ha alcanzado ese 4% que te han puesto como límite y que al final has tenido que pagar. Ya. En fin, que vaya telita. Bueno, el caso es que ahora, a partir de ahora, de ese Real Decreto, ya sí los bancos se les ha pillado, digamos, con el carrito del helado y se les dice, pues ahora tenéis que devolver por listos todas esas perras que os habéis estado embolsando de más. Bueno, la verdad es que se le pilló por listos no ahora en el 2017, fue realmente en el año 2013, gracias a la Asociación de Consumidores, a asociaciones como Ausban o Adicae, que lucharon con sus letrados al frente porque los bancos retiraran de su escritura esas cláusulas. Entonces hubo un proceso en el que fue parte Ausban y frente a una determinada entidad de crédito, en el que pedía que se declarara el carácter abusivo de esa cláusula suelo. Hubo un proceso en primera instancia, luego una apelación y llegó al Tribunal Supremo. Era una acción colectiva, es decir, era una asociación que ejercitaba una acción colectiva que era pedirle a esas entidades que quitaran, primero que el tribunal declarara la nulidad por abusiva de esas cláusulas y luego que las retiraran de sus escrituras. Entonces el Tribunal Supremo reconoció, estimó el recurso de casación, porque llegaron a casación de la Asociación de Consumidores, ordenó, declaró la abusividad, el carácter abusivo y por tanto la nulidad de pleno derecho de esas cláusulas y condenó a las entidades a retirarlas de su escritura. Vale. Si bien ahí el Tribunal Supremo, aunque no fue objeto directo de ese proceso, sí que a modo de obiter dicta, él dijo cuál, a su entender, deberían ser los efectos de esa nulidad y limitó sus efectos tan solo a la fecha del dictado de la sentencia, el 9 de mayo del 2013. El Tribunal Supremo decía que esa sentencia no iba a afectar a las cantidades que los consumidores hubiesen abonado hasta ese momento, hasta el 9 de mayo del 2013, sino a las que abonaran a partir de ese momento, a las posteriores, negándole de esa forma efectos retroactivos a esa nulidad. ¿Por qué decía eso el Supremo? El Supremo dijo, bueno, es que realmente vamos a crear una convulsión social, tenemos que primar el principio de seguridad jurídica y evitar causar un perjuicio al orden socioeconómico. En base a ese principio, el Tribunal Supremo pues, dijo que no procedía devolver todo el dinero. Pero claro, en España hay más jueces de primera instancia, hay magistrados que en el uso de su libertad y su independencia, pues algunos no estaban de acuerdo. Y no estaban de acuerdo por la sencilla razón de que el Código Civil, ya en el 1889,
en su artículo 1303 decía que las consecuencias de la nulidad de un contrato es que se debe de restituir todo desde un principio, desde que, como si ese pacto nunca hubiese existido, desde siempre, efecto Stung, lo se llama desde el principio. Y hubo jueces que, pese a esa sentencia del Supremo, ordenaban y acordaron la devolución de todo el dinero y otorgaban efectos retroactivos a la cláusula. Hubo recursos, llegó otra vez el tema al Supremo y el Supremo en el 2015, en marzo del 2015, pues ya resolvió específicamente esa cuestión y dijo que no, que su criterio era que no había que devolver todo el dinero, sino tan solo desde la sentencia. ¿Qué ocurre? Que por supuesto había magistrados como el titular de Juzgado Mercantil número 1 de Granada o de la Audiencia Provincial de Alicante, que plantearon lo que se llama un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque todo esto es consecuencia de la transposición de directivas, de la Directiva 93/2013 de la Comunidad Europea a nuestro ordenamiento y de la especial protección que desde la Comunidad Europea se le concede a los consumidores y usuarios. Porque esto no ocurría en toda Europa, solo aquí. No, esto, vamos a ver, ocurría en otros países y por eso en nuestro ordenamiento jurídico europeo y la Comunidad Europea legisla para todos los europeos y establece unas directivas que luego cada país tiene que integrar a su ordenamiento jurídico. Y la protección que otorgaba la Directiva 93/2013, ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo en una sentencia en diciembre, que esa protección es completa, no puede estar limitada en el tiempo, porque las consecuencias tienen que ser que el consumidor sea restablecer al consumidor en su situación anterior. O sea, que finalmente ha quedado así. Finalmente, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que tiene que tener efectos retroactivos y que hay que devolver todo el dinero. Claro, eso pues salió en las noticias, porque de hecho la banca esperaba que la sentencia fuera contraria al consumidor. Ya, o sea que no se lo esperaban. No se lo esperaba porque el informe del letrado del Tribunal de Justicia era desfavorable a la retroactividad. Pero, sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo, haciendo una interpretación del artículo 6 de esa directiva, dice que la protección es completa y que hay que restablecer al consumidor a su situación anterior. ¿Eso qué ha conllevado? Pues, lógicamente, el que la banca se echara las manos a la cabeza, el rescate de la banca, el desastre, el que ahora hay que devolver más de 3.000 millones de euros, ¿qué vamos a hacer? Pero, claro, yo le hago otra lectura. A ver. Yo la otra lectura que le hago es que bien para los consumidores, evidentemente. Que bien para las familias. Porque a esa parte quiero llegar, Mari Carmen, a esa parte quiero llegar. Es decir, ya nos has expuesto, digamos, la situación, lo que ha ocurrido, un poco la historia, el proceso que ha llevado a cabo todo esto, pero claro, ahora vamos al caso concreto, a esa familia que tiene una hipoteca, que la sacó en la época de bonanza, digamos, pues no sé, antes del 2008, que ya empezó la crisis, pero que tiene una hipoteca, pues no sé, a 50 años y que ha venido pagando durante un montón de años ya, pues todo eso que no debía haber pagado, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué tienen que hacer ahora estas familias? Bueno, pues lo que tienen que hacer es lo que se ha ocupado de regular el decreto ley, el Real Decreto Ley 1/2017 de apenas hace unos días, del 20 de enero, en el que se establece un procedimiento extrajudicial para que los consumidores, es decir, quien tenga la consideración de consumidor, no nos llevemos a equívocos, ese Real Decreto no es de aplicación a cualquier persona, ha de reunir una serie de requisitos, ha de ser consumidor. ¿Y eso cómo es? Pues la definición de consumidor es la que da el Real Decreto Legislativo 1/2007 de defensa de los consumidores y usuarios, y es toda persona física o jurídica que actúa al margen de un ámbito, de una actividad económica, empresarial, es decir, que es el destinatario final de esa hipoteca para uso personal, uso propio y no para una actividad comercial, mercantil. Entonces ese es el consumidor, ese es el que tiene el concepto de consumidor y al que le es de aplicación todo lo que se ha resuelto en torno a la cláusula suelo. Partiendo de que ha de ser un consumidor, lo primero que tenemos que hacer es, conforme a este Real Decreto, pues saber que ahora todas las entidades de crédito tienen la obligación, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, que se produjo el día 22 de enero, que fue al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tienen un plazo de un mes para crear un departamento o un servicio específico en la entidad para atender reclamaciones en materia de cláusula suelo.
lo que hay que hacer es presentar una reclamación, identificando uno cuál es su producto, cuál es su escritura, su fecha, el protocolo autorizante del notario, y reclamar la devolución de lo indebidamente abonado en concepto de intereses por la cláusula suelo. Una vez presentada esa reclamación, el banco tiene dos opciones, o bien aceptarla o bien rechazarla. Rechazarla se entiende que no concurren los requisitos para que le sea de aplicación esta medida a quien lo solicita, o bien aceptar la reclamación. Si acepta la reclamación, tiene que remitir al ciudadano, al particular, al consumidor, un cálculo de los intereses a devolver. Cuando llega ese cálculo, pues el consumidor o lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, pues el banco tendrá la obligación de restituirle esas cantidades. Aunque también este Real Decreto prevé la posibilidad de llegar a un acuerdo con el banco de que en vez de que te devuelva el dinero en efectivo, lo que hacer es un pacto de compensación. Se vaya quitando, digamos... Es decir, lo que te tenga que devolver, descontártelo de la hipoteca que queda todavía la hipoteca, por pagar. del principal de la hipoteca. Claro, eso es una medida que beneficia también a las entidades de crédito porque no tienen que desembolsar el dinero. Claro. Y también incentivando al consumidor para que acepte esa posible opción, esa opción, pues el Real Decreto Ley lo que hace es otorgarle beneficios fiscales también. En su disposición final le otorga un beneficio fiscal a esa forma de restituir los intereses de las cláusulas suelo. ¿Qué ocurre? Que puede ser, bueno, el banco tiene un plazo de 3 meses desde que se presenta la reclamación para responder, remitir el cálculo y devolver el dinero. Transcurridos esos 3 meses, si no responde, si no remite el cálculo o si no entrega el dinero al consumidor, este ya tiene abierta la vía judicial. Este procedimiento es voluntario, es decir, el consumidor no tiene por qué obligatoriamente acudir a él. Lo que pasa es que sí es cierto que el acudir a él supuestamente va a facilitar o agilizar la devolución de las cantidades. Yo unos consejos que me gustaría dar a las personas que están en esta situación es, en primer lugar, tienen que comprender que el cálculo lo va a hacer una entidad de crédito. Es decir, lo va a hacer la misma persona jurídica que viene obligada a devolverte el dinero. Sí, con lo cual, en fin. En fin, si un consumidor en su día no fue capaz de darse cuenta y detectar el carácter abusivo de esa cláusula o de las consecuencias económicas que tenía esa cláusula, ahora, primero, no saben determinar si tienen o no cláusula suelo. Eso es un sentimiento generalizado. Yo lo veo el día a día, gente que se me acerca y me dice, oye, Mari Carmen, yo es que no sé si tengo cláusula suelo. Luego no saben exactamente cómo se va a hacer el cálculo o si el cálculo de los intereses es el correcto o no. Luego, el fallo que yo le veo a este Real Decreto Ley es que no tiene en cuenta las circunstancias específicas del consumidor, su carácter de lego en derecho en esta materia, y que va a necesitar en todo caso un asesoramiento jurídico. Luego, mi consejo es que acudan al asesoramiento de un experto, que le va a guiar en esa reclamación, le va a ayudar, le va a estimar si el cálculo es correcto o no. En ese aspecto, que no tenga miedo de acudir a un profesional. Y luego, por otro lado, porque puede ser que estas reclamaciones algunas prosperen y otras no. Y es muy importante sentar las bases de lo que estás reclamando desde un principio, para luego, si tienes que acudir a una vía judicial, pues tener bien enfocada la reclamación. Bueno, pues espero que a nuestros telespectadores les haya quedado más o menos claro, pero en cualquier caso nos quedamos con esta parte final que ha dicho Mari Carmen, que es la de acudir a un experto, que en este caso es un abogado o una abogada, como pueda ser Mari Carmen. Pero hay más, porque también dentro de esas hipotecas y de esos préstamos y demás está aquello de lo de las cláusulas de los gastos, en los que, bueno, pues el que coge, digamos, esa hipoteca tiene que hacerse cargo de todos los gastos y demás, que parece ser que esto tampoco debería ser así. Bueno, pues sí, pues realmente eso también es un triunfo de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Banca, de la lucha constante que ha habido por examinar la abusividad y el carácter abusivo de esas cláusulas que se establecían en los contratos por las entidades de crédito.
Jorge, tenemos que partir de que un préstamo es un contrato de adhesión. Es decir, a ti el banco te cita en la notaría un día y te dice cuál es el capital y cuál es el interés que vas a pagar. Y todo lo demás es lo que hay, o lo coges o lo dejas. Ya. Esa es la situación que también, claro, en esa situación tenemos a un profesional que es la entidad bancaria, que tiene una posición dominante frente al consumidor, que lo que quiere y necesita es un crédito para poder acceder a una vivienda o pues, que su circunstancia en ese momento la necesita para aplicarla a su propio autoconsumo. Claro. Oye, permíteme una aclaración, porque, claro, no es papel, en este caso del notario, ya que estamos hablando que hay que pasar por la notaría, no es papel del notario, digamos, advertir o avisar a ese usuario, a ese consumidor de que, bueno, aquí pone esto, esto, esto y esto, pero cuidado con esto, esto, esto. No es su función. Sí es su función. Sí es su función. Sí es su función. Vaya. Lo que pasa que en la práctica, pues, cuando uno coge una escritura, si el notario tuviese que estar explicándote el contenido de una escritura de hipoteca, pues necesitaba un día entero y claro, dar clases magistrales a un consumidor de lo que está firmando y de cómo se calcula. Es su función, pero no se ha hecho en la práctica. Ya. Pero entonces, sí sería su obligación. Vale. Bueno, ahí lo dejamos en el aire, vale, ¿no? Porque eso habría que ver la normativa sobre la Dirección General de Registro y Notariado y entrar más a fondo sobre esa cuestión. Pero en principio, ¿qué ocurre? Que existen cláusulas, aparte de la cláusula suelo, que son predispuestas, las predispone el banco. Entonces, entre ellas existe una que es la cláusula, el pacto de los gastos. Lo que hace el banco es incluir una cláusula. También les recomiendo que lean en su escritura y busquen una cláusula que habla de pacto sobre gastos de la constitución de la hipoteca, en la que dice que todos los gastos derivados de la constitución de la hipoteca, gastos notariales, registrales, preparatorios, notas de copias, todos impuestos, tasas, todos serán de cuenta de la parte aceptante, porque normalmente suelo utilizar la expresión aceptante, o de la parte prestataria, es decir, el consumidor que recibe el préstamo. Pues bueno, esa cuestión también ha sido resuelta por nuestro Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre del 2015, también más o menos reciente, en la que ha señalado que esa cláusula también es nula por abusiva, puesto que establece una situación de desequilibrio entre las partes y traslada unilateralmente y por predisposición al consumidor gastos que por ley corresponden a la entidad de crédito. Vaya. Si uno va a las normas que regulan los gastos de notaría o los gastos del registro de la propiedad, puede comprobar, como dice el Tribunal Supremo, que en el registro quien debe de pagar los gastos, quien está obligado a pagar los gastos de la constitución de un derecho real, como es una hipoteca, es el beneficiario, es decir, el titular de ese derecho real. Pero es que si nos vamos a la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y nos vamos a quién es el obligado a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, también es la entidad de crédito. Y sin embargo, por un pacto que es legítimo en cuanto a su contenido, en cuanto al hecho de poder pactarlo, pero no en la forma en que lo has incluido en la escritura, que eso es lo que le hace que sea nulo por abusivo. Lo incluyes y se lo trasladas unilateralmente al consumidor. Entonces, en esas circunstancias le ha dicho el Supremo que también que en esos casos esas cláusulas son nulas de pleno derecho. Y como son nulas de pleno derecho, la entidad bancaria viene obligada a devolver al consumidor lo abonado por gastos preparatorios, es decir, los gastos de tasación. Cuando uno va a hacer una hipoteca, lo primero que te piden es una provisión para tasar, que además la empresa de tasación la busca el banco o depende del banco. Exacto, sí. Luego también has pagado los gastos de constitución de la hipoteca. Ojo, no de la compraventa, porque muchas veces se puede hacer una compraventa con hipoteca. Los gastos de compraventa notariales y registrales, lógico que los soporte el que compra. Claro. Pero los de hipoteca, ¿qué beneficia a la entidad que es la que se está escribiendo ese derecho, para llegado un momento tener un procedimiento sumario para ir contra ti, ejecutar tu casa y dejarte en la calle? Vaya. En esos casos, dice el Supremo, lógicamente eso corre de cuenta de la entidad. Los gastos de notaría, de registro, el impuesto de actos jurídicos documentados y luego la gestoría, porque esa es otra. Cuando uno va a un banco y constituye una hipoteca, pues te ponen incluso la gestoría.
Y pagas, y es el consumidor, el cliente bancario, el que paga los gastos por esa gestión documental. De una gestoría que no una eliges gestoría tú. que ni siquiera conoce al gestor, que a lo mejor la gestoría está en Murcia y tú, por ejemplo, sabes gestionarte todo el papeleo y tienes que pagarlo. Bueno, pues todo eso también ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre del 2015, que cuando es introducido en un contrato de esa forma, en esas condiciones, a un consumidor y sin ser una cláusula individualmente negociada, porque no son individualmente negociadas, sino predispuestas, que entonces es nula. Y también se puede solicitar la devolución de esas cantidades. Pero es que además en esa sentencia también ha declarado nulo el Tribunal Supremo la cláusula de vencimiento anticipado. O sea que si quieres, digamos, terminar antes de pagar... No, la cláusula de vencimiento anticipado... Esa penalización que te... No, la cláusula de vencimiento anticipado es una cláusula que permitía a la entidad de crédito, por el solo hecho de dejar de pagar una cuota, vale. declarar vencido todo el préstamo y reclamártelo. Ya. Entonces, en esos casos, dice el Tribunal Supremo que, bueno, que hay que valorar las circunstancias. Si yo he dejado de pagar 1 o 2 cuotas de una hipoteca que llevo pagando religiosamente hace 10 años, porque haya dejado fallado tiene, una o 2 o 3 y pueda, con determinadas medidas, ponerme al día, pues todo eso también hay que evitarlo. De hecho, desde el año 2012, en el Gobierno se están aprobando reales decretos para ayudar a las familias tras la crisis económica que no han podido hacer frente a la hipoteca. Y todo eso ha conllevado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecuciones hipotecarias, muy importante. Pues interesantísimo todo esto. Me quedo con una última cosa, lo hemos hablado antes de empezar el programa, y es algo denominado swaps. ¿Qué es esto de los swaps? Brevemente, porque estamos fuera de tiempo ya. Bueno, pues los swaps son contratos de permuta de tipo de interés. Contratos financieros de permuta de tipo de interés. Eso se utilizó también y se ha utilizado mucho por las entidades de crédito y se han comercializado lo que se llaman clientes minoristas, es decir, pequeños empresarios carentes de conocimientos en materia financiera, y se vendían como una especie de seguro que se decía que lo que venía era a garantizar y a evitar los perjuicios de las subidas bruscas de los tipos de interés. Son productos que han provocado verdaderos desastres a muchas empresas que han tenido que desembolsar cantidades astronómicas por esos productos y que también han sido declarados nulos porque no pasan el filtro de la transparencia y de la abusividad y del derecho a la información, con la que tiene que contar todo cliente bancario, sea persona física o sea persona jurídica o empresario. Y en este caso también tienen que devolver esos dineros por supuesto. Los bancos, ¿no? Desde la fecha de la firma del... Bueno, la verdad es que el contrato, sus consecuencias, su nulidad es su nulidad de pleno derecho, como si no hubiese existido, y la entidad de crédito ha tenido que devolver todos los pagos que periódicamente ha tenido que hacer el cliente bancario por ese producto con sus correspondientes intereses desde la fecha en que le eran cargados en cuenta. Madre mía, ¿cómo está el patio, no? Sí, wow. Está... Sí, vamos, pero que ahora mismo, ya lo decía antes Mari Carmen, la recomendación fundamental, que se pongan en manos, si no saben de todo esto, que se pongan en manos de expertos, como es el caso de Mari Carmen Teruel, abogada de Domínguez Teruel Abogados, que bueno, estáis en la calle Rebolloso. Sí. Lo digo por si alguien quiere buscarte, digamos, para pues que le amplíes toda esta información o que le mires pues cuál es su caso concreto y puntual. Mari Carmen, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta noche contándonos todas estas cosas que están tan de plena actualidad y que evidentemente a la mayoría de nosotros, me incluyo por supuesto, se nos escapan. Muchas gracias, Jorge, a vosotros. Gracias de verdad. Bueno, pues espero que a ustedes les haya servido también toda esta explicación que nos ha dado Mari Carmen Teruel. Hacemos un pequeño alto y enseguida entramos en nuestra tertulia coloquio.